Ser Humano Podcast, un espacio donde exploramos historias de superación, resiliencia y crecimiento personal. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Ser Humano. El día de hoy me encuentro con Jonathan en estos episodios que hacemos pues en conjunto, solamente los dos y sin un invitado. La idea también es compartir con todos ustedes anécdotas, experiencias, mostrarnos también esta humanidad de la que estamos compuestos Jonathan y yo. Así que bienvenidos. El día de hoy tenemos una temática muy importante, Jonathan, que hemos puesto como aquí en la mesa porque es parte de las experiencias que también vivimos. Así que, Jonathan, bienvenido a Ser Humano. Cuéntanos cuál es el tema de hoy. Gracias, Rosita, y a todos los que están siguiendo este episodio número 9. Estamos ya en esta ocasión y llegando a casi a la parte final de la primera temporada de Ser Humano Podcast. Spoiler, va a estar bueno el final, el episodio final. Así que estén atentos. Y el día de hoy vamos a estar hablando de este tema de cuando nosotros sobrepensamos, que nos ha pasado muchísimo, ¿no es cierto? Y obviamente pues hay cosas que vamos a ir también nosotros contando, nuestras experiencias. Así que chicos y chicas, a todos los padres de familia que también siguen este podcast, bienvenidos y bienvenidas. Sí, Jonathan, vamos a hablar de sobrepensar. Creo que es un deporte que nos pasa a todos, el deporte favorito de la mente en sí. Ajá. Que quizá sea como que difícil poder manejarlo, o que sucede también, Jonathan, no sé, empecemos como que por ahí. ¿Cuándo sobrepiensas más? ¿En qué horario tú A ver, haces? Me ha pasado, creo, en las madrugadas. Okay. Sí, las noches y madrugadas, diría yo. Ajá, Ese es el momento. antes de dormir, ¿no? Claro. Y que se convierte como en un insomnio, en una pensadera que es increíble. Exacto. Yo digo, el cerebro tiene una capacidad tan grande de maquinar las cosas y hacer unas idiotas. Y solo para empezar con esto, hay estudios de que dicen que los seres humanos nos estresamos más por las cosas que pensamos que por las cosas que en realidad pasan. Exacto. Exacto. Entonces, sí. Por ahí vamos a empezar este episodio y yo quisiera empezar con una pregunta súper importante para ti, Jonathan. ¿Cómo tú definirías el hecho de sobrepensar? ¿Qué es para ti sobrepensar? A ver, yo le vería como comenzamos a darle vueltas, ¿no? a un asunto en especial, ¿no? de cosas que podríamos haber hecho, que podemos hacer, cosas por mejorar, cosas que todavía me faltan sobre ese asunto determinado, ¿no? Darle vueltas. Darle vueltas como tal a un tema. Exacto. Para mí, creo que yo definiría esto de sobrepensar como igual una acción que tú, o sea que inconscientemente, que el cerebro elabora historias, elabora si hubiera dicho, si hubiera hecho, y te da como que otro tipo de respuestas o te da un sinfín de respuestas ante tal situación o acción. Entonces, va como que por ahí este tema de la definición. Ahora te pregunto, ¿cómo has sentido tú, Jonathan, tu cuerpo cuando sobrepiensas? Bueno, en ese caso, provoca un poco de ansiedad, ¿no? Ansiedad y creo que también depende de la persona, pero en mi caso, cuando me ha pasado eso, es como un poco de sentir como decaimiento. Okay. Decaimiento en mi caso, pero ¿sabes qué? Justo te iba a contar un ratito de que, por ejemplo, tengo personas bien cercanas que empezando con el hecho de sobrepensar en esas horas, por ejemplo, en la madrugada y todo eso, los ha llevado al insomnio. Ajá. Y medicamentos, ¿no? Medicamentos claro. Fuertes. Medicamentos para dormir, por ejemplo. Exacto. Ajá. Y en algunos casos, inclusive llevándole estos problemas ya con lo que es, por ejemplo, las migrañas. Entonces, o sea, son cosas que, o sea, son fuertes, ¿no? Claro. Capaz de llevarle al otro nivel de sobrepensar también es esto, ¿no? Pero sabes que igual estaba leyendo con respecto a esto y lo que encontré decía que sobrepensar es un acto de como que el cerebro hace eso
para protegernos, ¿ya? O es una manera así de protección para como que, por ejemplo, estás en una situación y empiezas a sobrepensar qué va a pasar, ¿no? Entonces, inconscientemente el cerebro lo que hace es prepararte para posibles respuestas que vayas a obtener de esa acción. Que es malo, sí, porque te hace maquinar y te hace pensar, por ejemplo, de algún tema que tú vayas a hacer, por ejemplo. Tienes respuesta A, respuesta B, respuesta C, respuesta C. El cerebro inconscientemente te da como que todas esas opciones para que quizá no sea tan duro el hecho o tan doloroso cuando tengas alguna de esas respuestas. ¿Que duele menos? No, pero que sí, también inconscientemente el cerebro hace eso, pero sí te genera mucha ansiedad, como dices, te da ese sentimiento de cansancio. A mí lo que me genera en sí es el hecho de frustrarme, como que el hecho de frustrarme o de sentirme como que agotada también, es como que ya no quiero pensar en esto, pero vuelves a maquinar. Pero, por ejemplo, ¿tú piensas que uno puede tener el equilibrio para no llevarlo al extremo cuando sobrepensamos? Yo creo que sí, si lo haces a tiempo. A ver, y a esa parte justamente quería como que ir, ¿no? Que nosotros aquí podamos también compartir aquellas historias en las cuales sobrepensamos y qué hicimos para dejar de sobrepensar. No desde algo científico, sino desde nuestra propia experiencia como seres humanos que somos aquí. Entonces, ¿tienes alguna historia que quisieras compartir acerca de algún tema? Si puedes contar esa situación, esa conversación incómoda, capaz, cuéntanos. Claro. Bueno, sabes que el asunto mío, y bueno, tú ya debes ir de alguna manera ya sabiendo, ¿no? Y puedes ver, ¿no? Porque está en esto de preparar todo lo que está detrás, todo lo que es el equipaje. Somos una carga para el Jonathan. Todo el asunto técnico. Ajá. Ya, entonces, profesionalmente ejemplo, más creo que te frustras con ese tema. Ajá. Sí, y entonces, por ejemplo, en este momento no tuve problemas, ¿no? De sobrepensar ni nada, aunque obviamente pues cuando avanza la tecnología necesitas más cosas, cables, implementos, las cámaras y todo eso. Pero sabes que yo me voy a recordar un episodio que se repitió bastantes veces. Cuando yo estaba empezando esto y todavía estaba estudiando, ¿sí? En ese tiempo que estaba estudiando, ya empezando la carrera de comunicación, por ejemplo. Entonces, ya cuando eran las prácticas, por ejemplo, yo siempre estuve, como creo que conté en el primer episodio, involucrado. Sí, entonces, en este ámbito de la comunicación. Entonces, desde pequeño era en la radio y todo eso. Y en el asunto de las transmisiones. ¿Sí? O sea, imagínate, hoy es, creo que un poquito menos de equipaje llevar a las transmisiones, todo eso. Pero en ese tiempo, con transmisiones de la radio, había que llevar equipaje súper pesado, antenas, cables y todo eso. Entonces, cuando ya mi papá ya me enseñó, por ejemplo, todo eso, entonces él ya se dedicaba quizás, él era como el presentador, se iba, ¿no? Hablando, por ejemplo, lo que transmitíamos bastante era partidos de fútbol en el Estadio Tito Navarrete, aquí en Macas. Entonces, por ejemplo, él ya se iba directo hacia abajo, llegábamos al estadio y él se iba directo a coger las alineaciones de los equipos y a estar ahí haciendo borde de campo, le llaman. Ya. Entonces, pero él decía, ok, Jonathan, y yo adolescente, ¿no? Ya. Quedó. A cargo. 15 años. Entonces, en ese momento, obviamente era una locura porque comenzaba ahí sí a sobrepensar porque yo quería, no me conformaba. Es que aparte tú tienes también una personalidad que quieres hacer las cosas bien y desde ahí también va el punto en el que ¿cómo lo hago? O ¿qué debo hacer para hacerlo mejor? Presionarte también desde algún punto, creo. Exacto. Entonces, como tú decías también hace un momento, veía, o sea, todas esas opciones A, B, C, D, todo eso. Entonces, comenzaba ahí y eso decía, generaba eso de un malestar en
en el cuerpo, como decaimiento, Ya, la y no misma sudas ansiedad. así, Claro, como que, o sea, es un poco chistoso, ¿no? Porque yo entro como en tensión en ese Ajá, ajá. momento. Es que eso le pasa al cuerpo, Sí, a tu sistema nervioso. exacto. Entonces, por ejemplo, si alguien está conmigo en ese momento o alguien me acompañó quizás ese día y quién sabe si ayudando o solo estando por ahí en esa cabina donde estábamos haciendo las transmisiones, pero si me hacía conversa, si yo sonreía, pero era una sonrisa, o sea, como tensa, así, que no era real, ¿no? Ok, Porque estaba, ya. la mente estaba en miles de cosas al Ajá. momento. Estabas tú, Entonces, pero tu mente en Júpiter. exacto, es la mejor definición. Entonces, Ok. y eso pasaba, imagínate cuántas veces pasaría, cuántas transmisiones, y no solo de deportes, un montón de otras transmisiones, los desfiles y todo. Hemos estado, ¿no? Claro. Compartiendo micrófonos Ajá. aquí, transmitiendo con los chicos del IP, por ejemplo. Ajá. Pero imagínate, ahí está un equipo que ya está a cargo y En nosotros cargo y nosotros vamos. solo animar. Un Exacto, rol. ya. Ajá. Pero ahora Ok. imagínate, yo hablo de hace 10, 12 años atrás, que quizás entre dos tienes que sacar todo, ¿no? Entonces, imagínate estar inmiscuido en todo el hecho del Claro. aparataje, las conexiones. Es Ok. un caso. Ok. Bueno, yo tengo igual muchas historias. Yo, previo a la grabación de este episodio, decía, uff, tanto que he sobrepensado. Pero quizá, bueno, en muchos aspectos, pero quizá quisiera contar y contarte también uno en específico que me sucedió. O sea, es que sobrepienso yo todo el tiempo. Ya. Ajá, todo el tiempo. Quizá en cómo lo manejo ya no es como que para hacerme ideas, aunque a veces sí. No quiero asustarte, no estoy loquita. No, Pero, no. pero, por ejemplo, a ver, cuento una en específica. Era cuando yo terminé una relación. Ya. Entonces, yo me acuerdo que no podía dormir primero, entonces me ponía a sobrepensar en que cuando yo terminé esta relación, yo dije todas las cosas, ¿no? Pero decía, y cuando sobrepensaba, es que me faltó decir esto, es que no le dije esto, Oh, ¿ya? ok. Es que esto, y es que esto, es que, ¿por qué no me atrevía a decir? Y me cuestionaba mucho. Y si hubieses dicho esto, tal vez, ajá, y aquí viene como que mucho el hubiera, o el hubiera dicho esto, hubiese hecho esto. Entonces eso me carcomía mucho, mucho la cabeza y no podía dormir. A algo que yo hacía, o sea, y ya vamos a pasar como que a estas pequeñas cosas que yo he hecho que me ayudan a mí de forma personal para poder dejar de sobrepensar como tal, pero sí es esto, o sea, como que el hubiera, el hecho de que ya por fin solté, pero que me faltó decir esto y como que te quedas tú con muchas cosas quizá para ya no alargar o ya por el hecho de terminar esa relación como tal, pero sí me quedé con muchas cosas que no dije. Al final hice unos ejercicios que ya les vamos a compartir, pero que eso, o sea, a mí sí me costó mucho en esa etapa como que me quedé mucho con el hubiera, en el por qué no dije, en eso. Y me tocaba más en las madrugadas o en las noches. Entonces, hasta en algún punto, por ejemplo, yo me acostaba a dormir a las 10 de la noche ya. Y de repente me levantaba, cogía el teléfono y miraba que eran las 12. Y yo así, ay no, vuélvete a dormir porque ya vas a empezar a sobrepensar. A tal punto Claro. de eso. O sea, como que ya duérmete rápido porque si no vas a empezar a sobrepensar. Y es terrible porque ya te digo, en ese momento quizá era como que no, y no podía, y no podía. Incluso hasta una vez me quedé hasta las 4 de la mañana así, o sea, desde que no pude o sea, dormirme como tal, pensando, intentando dormirme, luego no, me levantaba, me ponía de pie, caminaba, así, o sea, terrible. Entonces era como que, chuta, qué terrible esto de sobrepensar, la mente es tan loca en ese aspecto. Entonces, eso como que sobrepensar. Siento que también, otra historia que quisiera contarte también y contarles, es acerca de cuando falleció el esposo de mi mamá, mi padrastro. Entonces él falleció en pandemia y
algo que se me venía mucho era que cuando él fallecía, ¿qué vamos a hacer? Yo en ese tiempo vivía en Cuenca, mi mami acá. Entonces yo trabajaba allá en Cuenca y decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, yo es que si ya, como ya pasó esto, yo tengo que irme a Macas, yo tengo que empezar a trabajar, buscar un trabajo, ¿cómo voy a hacer? Y yo ya me ponía todas las cosas porque yo decía, ok, es que, a ver, el esposo de mi mamá era su acompañante, ¿no? La persona con la que estaba ella. Y yo no sentía como que esta responsabilidad o como un peso, pero sí sentía como que algo que yo debía hacer por mi mamá. El hecho de decir, oye, yo tengo que dejar esto porque tengo que acompañarle a mi mamá, por ejemplo. Yo lo sentía así, no como una carga, sino como algo como devolverle un poquito. Entonces yo empezaba a pensar. Todo ese pensamiento me llevó a terapia al final. Porque me frustré demasiado. ¿A los cuántos años fue eso? A ver, esto fue, ¿qué? ¿2020? ¿Hace 5 años? Ya. Sí. ¿Y ahí cuántos años tenías? Ahí tenía yo 23, 24. Ajá, sí. Sí. Entonces, eso, sí me tocó irme a terapia porque al final yo planifiqué todito. Yo ya me regresé a Camacas y planifiqué así, voy a trabajar en esto. No importa que no sea nada de mi carrera, pero yo voy a trabajar en esto porque, como te digo, era ese sentimiento de no querer que mi mami esté sola. Claro. Entonces, y ya luego trabajando en lo que sea, me frustré y ya eso me llevó a muchas otras cosas más. Rosita, pero, o sea, como seres humanos, lidiamos, por ejemplo, cuando hay, hablando de lo que nos mencionabas, el término de una relación. Ajá. Ya. Como seres humanos, entonces lidiamos con la tristeza que genera eso, pero también Exacto, con el sobrepensar. Ajá. Ajá. Sí, y, o sea, es como, no solamente como dices, ok, el duelo por terminar una relación, ¿no? El dolor, la tristeza, aparte sobrepensar, aparte no dormir. Entonces, y sí, como que cargamos con todo eso, pero al final, dentro de lo que hoy nosotros queremos demostrar hoy frente o en este episodio como tal, es que todo eso se supera al final, ¿sí? Que ha llevado su tiempo, su espacio y hay que darle como que lugar como tal, pero sí yo puedo decir que hoy sí me da chiste de acordarme de esa noche que te digo que pasé caminando sin poder dormir. Claro. Y digo, qué loco, como, o sea, me sorprende mucho la capacidad que tiene la mente de poder elaborar muchas cosas en la cabeza. A mí me sorprende mucho eso. Claro. Que tal vez tú tienes otra historia que quieras compartir. Yo creo que ¿sabes qué? También en qué momento pasó eso en la adolescencia. Bueno, no sé si ya estoy hasta, me estaba olvidando si tal vez mencioné un poco, porque bueno, es que justo hace una semana estuvimos con un grupo de amigos, entonces ahí creo que conté esa historia, pero creo que no he compartido aquí. Y creo que es para otro episodio, no para este, pero el chisme. Pero específicamente en el asunto de sobrepensar en esa etapa, adolescencia todavía, ¿no? Entonces, cuando estaba experimentando el dolor también, sí, era justo en esos momentos que, eso sí conté, ¿no? Que había enterado que esa primera relación quizás, ¿no? Entonces era una burla. Para los que se perdieron eso pueden ir al episodio. Por favor, vayan a ver esa historia. De las primeras veces era. Sí, las primeras veces. Ahí pueden ver. Entonces, ahí en ese tiempo, entonces yo comencé a indagar, a meterme muchísimo un poco en este mundo del ocultismo, cosas relacionadas a temas de demonios y todo eso. Es para otro episodio, no se asusten. Pero ahí justamente... Ahí donde le ven yendo. Sí, pero en ese tiempo, pues cuando me quedaba en esos cuartos con esas películas de terror y todos esos foros y chats que era antes por el Messenger, ese tiempo, en donde uno se hacía esas comunidades que también eran interesadas en ese mismo tema. ¡Qué loco! Es como ahora los incel. ¿Ya? Pues, podría ser, ¿no? Entonces, claro, o sea, mi mente en ese momento, ¿no? Sobrepensando, ¿no? Si hubiera hecho, no hubiera pasado esto
conmigo. El hecho de haberte involucrado en esos temas, Ajá. te pasó el sobrepensar. Sí, pero ya estando igual ahí involucrado, o sea, Ok. también pensando, hubiera hecho esto para que no me pase esto en el colegio, hubiera hecho esto para que mi familia no esté como estaba en ese momento, con esa situación de crisis que tuvimos, y comenzando ahí o sea, con un montón de cosas y haciendo esos experimentos, tratando de hacer contactos con en el más mundo allá. sobrenatural y todo eso, entonces ahí Esa es se una puso. historia buena, o sea, yo pienso que tenemos que hacer un episodio de eso de ley. Y no lo he contado aquí, ¿no? No, Ah, ya, aquí entonces, no, aquí ya. no. No, ese va a estar, uf. hasta todos le... Perdón que estoy enfermita, pero ese tema se puede llamar, ¿cómo se puede llamar? Magia negra. No, mentira. A ver, La vida negra. ok, de lo oscuro a la claridad. Ok. Claro. Ok, entonces ahí también te pasó que tuviste episodios de sobrepensar. Sí. Pero que, o sea, algo que no me quedó claro es que dentro de esto que tú estabas aprendiendo sobre magia negra es, ¿verdad? O sea, magia negra es un subtema, ¿no? Pero va dentro de o sea, en eso. el asunto temas de ¿Ocultismo? ocultismo y todo eso. Podría ser como, a ver, de las cosas que tú estabas pasando y aprendías en esto del ocultismo, decías como que era de hacer esto para mejorar lo otro, o como, ¿qué es lo que sentías? ¿Cómo era el hubiera ahí? El hubiera es de lo que obviamente hubiera hecho para no haber llegado a ese punto, ¿no? De estar así. Y tan involucrado en lo que Ajá. estabas. Ah, ok. O sea, era Exacto. como con una forma de arrepentirte de haberte involucrado en lo que estabas. Claro. Ok. Eso es Ya. el asunto. Ok, sí. O sea, yo creo que, como digo, todos los seres humanos tenemos esa capacidad de sobrepensar y como dije igual al inicio, sí es un acto que el cerebro hace para protegernos, ¿ya? Para darnos las opciones y que no sea tan duro el golpe, pero al final nos quedamos en lo mismo. Sigue siendo duro, no es como que la realidad, cuando ya pasa, pues ahí sí nos asentamos como tal. Ahora lo que yo quiero con Jonathan hacer, y si tú puedes aprender algo de mí y yo puedo aprender de ti, acerca de sobre qué cosas, qué actos tú y yo hemos hecho para dejar de sobrepensar, o para que todo este hecho de sobrepensar sea un poquito más ligero. ¿Qué actos, qué actividades, qué palabras, qué has hecho tú para evitar sobrepensar? Ya. Bueno, en esa pequeña lista quizás de cosas que he hecho, pero yo le pongo siempre primero, sí, siempre yo vivo agradecido con eso gracias a mis papás sobre todo, que me guiaron en estos caminos de Dios exclusivamente. Entonces, por eso quizás una de las primeras cosas es aprender a que, bueno, en la Biblia mismo está escrito que pongamos todas nuestras cargas porque Él se encarga de llevarlas por nosotros. Entonces he aprendido de que obviamente pues no se trata solamente de mi mundo, porque Dios tiene planes para mí y muchas veces yo quiero hacerlo a mi manera, ¿no? Quiero llevarlo a mi manera. Entonces esa es una de las cosas que he aprendido en ese proceso para no Quizá te estar pones lidiando. a orar. Sí, también la conversación directa con Dios en esos momentos que llega el tiempo de sobrepensar. Y después, sí hay otra cosa también en la parte práctica quizás, que es el aprender a delegar, aprender a ser parte de un equipo, sí, porque muchas veces decimos en equipo salen las cosas mejor, pero obviamente sí puedes tener el equipo, pero cada uno con sus objetivos o sus propios intereses y todo eso, ¿no? Entonces, pero si no somos equipo, entonces Claro. no va a funcionar. Este podcast, ejemplo de ello, si no somos equipo con Rosita, entonces creo que ya hace rato hubiera puesto pausa quizás. Pero aquí, 2 episodios. Claro. Aquí nos ven en el 9º. Hola. Pero estamos siendo equipo, ¿no? Porque sí, o sea, hay delegación de responsabilidades, de cosas. Entonces, esa es otra de las cosas que he aprendido, porque como te decía, los episodios donde más yo he sobrepensado son
en esto en el ámbito técnico, en lo que yo me desenvuelvo, ¿no? En la comunicación. Y me llegaba a tener en mi mente de que si no lo hago yo, no va a salir. ¿Sale bien? Ajá. Ok, es que a eso justamente te iba a aportar un poquito lo que dices. Hay que saber hasta delegar, ¿no? Porque a veces decimos, ya, ok, estamos en esta grabación del podcast, por favor, Jonathan, tú encárgate de esa cámara, por favor, Rosita, encárgate del guión, por favor, tal, encárgate, digamos que ya somos súper, hiper, mega famosos y tenemos una gran producción. Entonces, como que cada quien, ¿no? Pero el hecho de delegar también es dejar que cada quien haga su trabajo, o es que a veces, como tú acabas de decir, como que si no hago yo, no va a salir. Entonces, como que tú estás encargado de la cámara, pero también estás diciéndome, Rosita, esto también podrías poner en el guión. Tal persona está encargada de la computadora, pero tú le estás dando indicaciones para eso. Exacto. Entonces, como que, loco, haz tu trabajo y deja que el resto también haga su trabajo. Eso mismo. Por eso decía, ser equipo. Exacto. No solamente como la frase, ¿no? De trabajemos en equipo, sino hay que ser equipo. Y sí, o sea, como que parte de esto, a ti, bueno, ¿qué te pasa en este aspecto? ¿Ya? A ver, a mí, en cuanto a sobrepensar, como yo dije, soy una persona que sí sobrepiensa mucho. He buscado como que las maneras de poder calmar ese hecho de sobrepensar. Algo que me ha ayudado mucho igual, creo que dentro de estas prioridades, para mí ha sido como que el tope de decir, ya cuando estoy así, pero al límite de sobrepensar, digo, ya, ¿sabes qué, Diosito? Ya, ahí está, ve, toma, encárgate, porque yo, mira, no puedo más. Sí ha sido mucho eso de ponerme a orar y decir, ya, Dios, ya, dame señales, porfa, seas malito. Enojarlo. Entonces sí ha sido como que esa parte, 1, 2, ha sido el hecho, o sea, verás, cuando yo estoy sobrepensando y es así tal cual yo lo hago, estoy sobrepensando algo y luego de repente es como que ya, basta, Rosa Lucero, estás sobrepensando, ya basta. O sea, como que yo lo identifico, o sea, como que digo, a ver, ya. Entonces lo saco o lo pongo en voz alta para como que ponte pilas así a tu parte consciente que te está ganando lo inconsciente que estás sobrepensando. Claro. Entonces es como que nombrarlo primero, segundo o tercero, a mí me sirve mucho hablar. Como te digo, yo hablo mucho también. Entonces estoy sobrepensando mucho y alguna de mis amigas, alguna persona que esté por ahí mal parqueada, no. Necesito hablar, ¿ya? Soy mucho de hablar, necesito sacarlo porque esto me está dando vueltas mucho la cabeza, ¿ya? Y algo que también me ayuda mucho a mí es escribir también, ¿ya? Yo tengo igual un diario, tengo las notas en mi teléfono y saco y empiezo a escribir. De repente a lo mejor y no tengo una persona que esté disponible para mí en ese momento, entonces lo que yo hago es escribir. Pero sabes que es algo, eso es algo de destacar porque estamos en una generación que incluso en algunos casos hasta ha perdido esa habilidad de la escritura. Sí. Entonces... Sí, Entonces siento que esas cositas a mí me ayudan muchísimo a dejar de sobrepensar. Quizá en este último tiempo no tanto. Por ahí algunas cosas personales por las que atravieso, pero como digo, me ayuda mucho escribir, me ayuda mucho hablar, hacer ejercicio también es una forma como de enfocarme en lo que está haciendo mi cuerpo, entonces también es una forma de poder hacerlo. Eso siento que han sido las cosas que me ayudan a mí. Sí siento que capaz y, bueno, es que a ver, Jonathan se desenvuelve mucho, tú te desenvuelves mucho en esta área de comunicación y estás involucrado en la producción y todo esto, ¿no? Entonces me imagino que tu enfoque está en eso, ¿no? En poder desarrollar y qué va a pasar y cómo voy a hacer, ¿no? Sí. Entonces obviamente pues nos das esas estrategias. Por mi parte, pues yo soy terapeuta y estoy pues
primero a cargo de mi vida, segundo a cargo de poder ayudar a otras personas. Claro. Entonces, en mi trabajo también es eso, como que yo ahora qué voy a hacer, qué le voy a recomendar, y si, ¿por qué no hace eso? ¿Y por qué mejor le digo esto? ¿Me entiendes? También, obviamente, en esa parte. Entonces, quizá por ese lado, presente aquí la sobrepensadora todo el tiempo, Claro. pero como digo, sí hago muchas cosas que igual me ayudan mucho para bajarle un poquito a ese y aterrizar. Yo digo ya, o sea, como Sí, digo, lo primero que hago es ya deja de sobrepensar, mi hijita. sí. Y sabes que yo tenía que también ponerle un punto a final, quizás a estar constantemente sobrepensando, porque para los que de pronto pues han estado atentos, ¿no? de lo que yo hago en el proyecto Consentido. Entonces, por ejemplo, no solamente era un programa de radio, porque se volvió un proyecto. Entonces, no era solamente el programa, porque después del programa ya estaba involucrado en organizar eventos, festivales, ayuda social, y corre por aquí, corre por allá, reuniones, ¿sí? Y eso era lunes a domingo. ¿Ya? Claro. Entonces, ahí la cuestión, por eso, para los que de pronto a veces me topan por ahí, dicen, oye, dice, pero, dice, ya chévere que ahora vas a regresar y todo eso, ¿no? Dice, pero sí, sí tomaste un buen tiempo, ¿no? O sea, ¿qué pasó y todo eso? Y claro, ahí puede estar la respuesta, porque imagínense, el programa salía todas las tardes, el programa de radio. Okay. Entonces, no solamente era como preparar el guión, ¿no? De lo que iba a hablar y todo eso, sino que yo quería hacer todo. Claro. Entonces, yo no estaba ahí como trabajando en equipo, ¿no? No Entonces, tenías obviamente, un equipo tampoco. podía haber tenido, pero eso digo No que dejaste. no. Ajá. Entonces, por eso yo comenzaba a sobrepensar, pero una locura completa, porque aparte del guión, y si le ponía mejor esta cámara, y si pongo mejor este cable, y si le invito a Okay. y era todo una mezcla en la cabeza. Entonces, obviamente mucho más venían después las cosas en la salud, las afectaciones, ¿no? Los dolores de cabeza y los momentos de estrés que muchos pasan. Entonces, por eso fue, creo que el momento de hacer un alto en el proyecto, por ejemplo, Consentido. Y fue, hacer algo completamente diferente a eso que era todos los días. Claro. Ajá. O sea, se Aliviarte. sentía algo, no hay explicación. Lo quiero hacer otra vez. Descansar como tal en algún punto Claro, también, eso. ¿no? Ajá. Ok. Bueno, estas han sido como que las experiencias que hemos tenido aquí y que queríamos compartirlas con ustedes porque al final creemos y consideramos de que todos atravesamos situaciones distintas. Para nosotros son estas, para ustedes, ¿cuáles son? Cuéntenos, por favor, ahí sobre cuáles son las situaciones por las que atraviesan. Y para ir terminando, Jonathan, este episodio, quisiera que le dejemos un mensaje en tu caso, a Jonathan de las 3 de la mañana que está sobrepensando. Y obviamente yo también voy a dejarle un mensaje a la Rosita de las 3 de la mañana que está pensando, que está sobrepensando, ¿ya? ¿Qué le dirías tú? Pues yo lo que he venido leyendo constantemente, directo, en la Biblia. Filipenses 4 dice, no se inquieten por nada, antes bien, en toda ocasión, con oración, como tú decías, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces ahí hay una parte súper chévere que le complementa, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Entonces yo me quedo con eso, que le diría a Jonathan de ese horario, por ejemplo, en la madrugada que está sobrepensando. Que está durísimo ahí dándole, Ajá. pensando, ok. Y en tu caso. Ay, yo le diría, mi hijita, descansa, anda a dormir. Claro. La verdad le diría que nada de lo que está pensando va a pasar, ya que todas las opciones son distintas a la realidad en la que tú vives. Así que deja que las cosas pasen como tengan que pasar, deja que las cosas sucedan como tengan que suceder, que al final cree en ti en el sentido de que tú estás aquí por algo,
tú tienes o tu lugar que te dio Dios aquí en la vida no es así porque sí. Tú tienes un propósito y lo que se tendrá que dar, se dará, y lo que no, pues tampoco. Así que, así sea difícil entender, difícil aceptar, tranquilas. Al final las cosas se van a dar como se tienen que dar. Buenazo, gracias por compartir eso también, Rosita, en estos minutos finales, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que se toman ese tiempo, que ya nos han incluido en su agenda también para escuchar el Ser Humano Podcast. Recuerden además que, obviamente, pues si de pronto ustedes no están viendo el video, pueden también seguir el audio a través de Spotify, le buscan ahí como Ser Humano Podcast, entonces ahí pueden añadirle, pueden bajar los episodios a su celular y también pueden escucharlos ahí en cualquier momento, si salen de viaje, todo eso, o cuando ya llegue el momento de que quieren sobrepensar, mejor escuchen pues, el Ser Humano Podcast. Escuchen, por favor, un buen podcast para que puedan. Claro. Otra cosa que quería comentarles, Jonathan, antes de acabar este episodio, es que vamos a llegar a los 10 videos de esta primera temporada y tenemos algo planificado. Todavía no lo vamos a comentar bien porque queremos estructurarlo y que salga de la mejor manera, pero esta primera temporada que tiene 10 episodios, la idea es hacer una pequeña pausa también para respirar un poquito y para planificar y organizarnos mejor, ¿sí? La idea aquí, esto es un aprendizaje muy grande para mí, también para Jonathan, entonces la idea es siempre darles lo mejor, algo mejor estructurado. Igual siempre todos los mensajes que ustedes nos dejan los escuchamos, los tomamos en cuenta, así que por eso muchísimas gracias. Así que vamos a tener una sorpresita para el episodio número 10, así que quédense por favor atentos en nuestras redes. No se olviden que nos pueden encontrar en Instagram como Ser Humano Podcast. Ser Humano. Pueden poner Ser Humano Podcast ahí. Serhumano.es, ¿ya? Eso. Pero, o sea, general, igual si ponen Ser Humano Podcast, es la identificación. Ok. Eso, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Gracias, Jonathan, también por compartirnos tus historias, vulnerarte aquí, vulnerarnos también. Y cuéntenos y déjenos en los comentarios qué es lo que están sobrepensando hoy. ¿Sí? Así que muchísimas gracias, Jonathan. Una despedida. Gracias, Rosita. Entonces ahí nos vemos, ya saben, en el próximo episodio. Chao, chao. Este podcast es un encuentro con la humanidad en su máxima expresión.